En realidad Ciudades a escala humana es mi blog, que ha sido como un proyecto de investigación de muchos años, y ha sido como la herramienta personal de soporte un poco pues, para investigar en torno a la relación entre otras cosas, la relación entre tecnología y desarrollo urbano en los últimos años, y eso al final ha acabado derivando en escribir un libro que se publicó hace un año, que se llama Descifrar las Smart Cities. He intentado sobre todo plasmar, es decir, veía la necesidad de plasmar de manera un poco organizada y estructurada una crítica fundamentada sobre la idea de ciudades inteligentes, ¿no? Que es una idea, es un nuevo modelo urbano que ha estado presente al menos en los 10 últimos años, pero que se ha hecho bastante hegemónico en los últimos años, que parece ser que es el destino último al que tienen que ir las ciudades, ¿no? Convertirse en inteligentes, ¿no? Y yo creo que ahí es un concepto que se ha presentado como indiscutible. Quien no quiere ser inteligente, quien no quiere ser smart, quien no quiere que vengan unos y otros a aplicar tecnologías y soluciones a su ciudad, ¿no? Y yo he partido del cuestionar desde el principio la necesidad de eso, ¿no? No por cuestionarlo, por destruirlo, sino por decir, oye, a mí esto me parece muy bien, hablar de ciudades inteligentes es una oportunidad para pensar realmente qué queremos hacer con nuestras ciudades, ¿no? De correr y de implantar cosas ya tendremos tiempo, pero es una oportunidad para pensar, ¿no? Y entonces he intentado hacer, o es una invitación a ir más allá de la visión superficial que podemos tener, digamos, como sociedad sobre la tecnología, una tecnología que siempre se presenta neutra, que siempre se presenta feliz, optimista, cuando en realidad de lo que nos damos cuenta es de que puede generar muchos problemas o conflictos, como cualquier otra tecnología. La tecnología anterior de la que venimos es el coche. Y la ciudad del siglo XX se construyó básicamente en torno al coche y hemos tardado mucho tiempo en descubrir que tenía efectos negativos que ahora estamos intentando solucionar, ¿no? Pues lo mismo puede ser con las tecnologías que están protagonizando la ciudad actual, ¿no? Y por tanto, lo que es una invitación a pensar como sociedad de manera colectiva, bueno, de todo esto que queremos hacer útil para convertir ciudades o hacer de nuestras ciudades espacios más inteligentes, ¿no? Defino 9 mitos, ¿no? Pero básicamente para mí el principal es el mito de la eficiencia, ¿no? La ciudad inteligente será más eficiente, ¿no? Y eso parece que es una frase incontestable. ¿Quién no quiere ser eficiente? ¿Quién no espera que su ciudad, sus servicios públicos sean eficientes, ¿no? Y eso, que a priori digo, me parece muy bien. Ejemplo concreto, si una ciudad está diciendo que es inteligente porque está implantando farolas inteligentes que a través de un mecanismo de automatización se encienden y se apagan en función de si hay presencia de personas en las calles, y de manera automática se apaga y por tanto genera ahorro de costes y de consumo energético, eso me parece perfecto. Bienvenida la tecnología para hacer eso, pero no sé si eso es suficiente como para protagonizar tanto tiempo de la discusión sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades y avancen hacia una inteligencia, ¿no? Una inteligencia que seguramente nos va a hablar mucho menos de eficiencia, es decir, las cosas que nos interesan más de vivir en común no tienen que ver con la eficiencia. Es decir, la ciudad inteligente no nos habla de pasear para perder el tiempo, nos habla ir lo más rápido de A a B, y seguramente vivimos juntos para más cosas que ir rápidos de A a B. Seguramente en nuestra vida estamos asaltados por la falta de tiempo y muchas veces tendemos y es así, a ser rápido y dime de qué manera puedo ir de un sitio a otro y bajarme en esta estación y a través de un sistema intermodal montarme en otra historia y demás. Pero gran parte del tiempo que pasamos en la ciudad es para pasear, a lo mejor, y para pasear no sabemos de qué inteligencia nos están hablando. Para sentarnos en un banco, la ciudad inteligente, tal como se ha hablado hasta ahora, no piensa que los seres humanos nos sentamos en los bancos, ¿no? Estoy diciendo ejemplos muy anecdóticos, pero que son la cotidianidad de vivir en la ciudad. No hablemos de cuestiones menos anecdóticas, como es los problemas de acceso a la vivienda, los problemas de desigualdad,
los conflictos de género, las migraciones, etcétera, que son los verdaderos problemas centrales y conflictivos que tienen las ciudades aquí y en todas partes, ¿no? Otro mito, yo creo que con el que se está trabajando es el de la neutralidad de los datos. Vivimos en el mundo de los datos, el fetichismo de los datos, parece que acumular más datos, el Big Data, los datos masivos, ¿no? Acumular mucha más información nos va a permitir tener una información en tiempo real y realista de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ponerlo en cuestión, porque encaja muy bien, o es fácil de escuchar para un gestor público o privado, ostras, con todos estos datos, son los datos los que van a tomar decisiones por mí, porque van a ser tantos, tan masivos, que la realidad va a ser autoevidente y además, si tomamos una decisión a partir de esos datos y algo sale mal, siempre podré decir que no es mi culpa, sino que fue de los datos. Y yo creo que hay que huir también de esa idea fetichista de que los datos nos van a dar la realidad de las cosas, cuando las cuestiones más cruciales, más esenciales y que conforman el sentir colectivo en una ciudad, todavía, a día de hoy, no se pueden captar a través de datos, sino que son otro tipo de instrumentos y otro tipo de saberes los que hay que poner en marcha, ¿no? Y no excluyo una cosa, sino que a lo que aspiro es a que seamos conscientes de que tenemos que hacer una visión mucho más compleja y mucho más integrada, en el que diferentes saberes y aproximaciones realmente sean capaces de aportar conocimiento sobre la ciudad, ¿no? Sí, sí, que más saberes, que la inteligencia no solamente son datos ni son solamente... Eso es, yo creo que estamos muy fascinados por el pensamiento automatizador, por el pensamiento algorítmico, por el pensamiento digital incluso, y tenemos otros saberes y otras aproximaciones a la realidad que nos pueden decir mucho, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la seguridad en los espacios públicos, en las calles, ¿no? Hay ahora toda una oleada de tecnología smart que nos está ofreciendo diferentes soluciones: instalación de cámaras de videovigilancia, no hablemos ya de cuestiones de reconocimiento facial, biotecnologías, todas estas cosas que hasta son un poco espeluznantes. Todas ellas nos ofrecen una eficiencia y una automatización en el control de la seguridad en el espacio público, porque todo es captable a través de datos, imágenes, etcétera, que se pueden después procesar. Y claro, la cuestión que yo lanzo y que es importante incluir en la ecuación es, bueno, y todo lo que sabíamos sobre la ciencia, digamos, de la seguridad urbana, de todos estos años o décadas, donde hemos aprendido a diferenciar, no sé, la sensación objetiva o subjetiva de seguridad, las diferentes percepciones que tienen diferentes personas, hombres, mujeres, personas mayores, niños, personas indocumentadas o no, son todo eso, percepciones, saberes, cuestiones que no están todavía en la ecuación, lo mismo que temas de diseño urbano, cómo el diseño urbano afecta a la hora de que se generen espacios más o menos seguros, cómo la presencia, determinadas formas de urbanismo generan más o menos seguridad, y eso no tiene nada que ver con instalar cámaras o no instalar, ¿no? Y de hecho lo que nos estamos dando cuenta es que, por ejemplo, la primera oleada de instalación de cámaras de manera masiva en muchas ciudades, en ciudades como Londres, pues al cabo de unos pocos años han descubierto que ha tenido incidencia cero a la hora de generar más espacios seguros o menos inseguros, ¿no? Frente a otras fórmulas más comunitarias, más de detalle, más de cuidado, más humanas, por decirlo así, que entienden la seguridad como una cuestión mucho más compleja que simplemente instalar cámaras u otro tipo de dispositivos de automatización de un elemento tan complejo como es el de la seguridad en los espacios urbanos. O sea, yo creo que es decir, no tiene sentido. A veces conceptualmente o académicamente tendemos a separarlo porque nos hacemos muy sesudos, pero separar tecnología de lo humano o separar tecnología de la ciudad no tiene sentido, porque no. Y si piensas la tecnología como algo ajeno a la ciudad,
no tiene sentido, de la misma forma que pensar la ciudad como un elemento que no tecnológico es inútil, porque las ciudades siempre han sido acumuladores de tecnología y la tecnología dada hoy que tengamos está ya presente en la tecnología, ¿no? Por tanto, yo creo que esa como gran reflexión profunda sobre el sentido de la tecnología, el sentido humano de la tecnología, en realidad la tecnología ya de por sí está hecha por el ser humano, ya tiene impresas unas determinadas características, vocaciones, formulaciones que tienen que ver con lo humano. ¿Cuáles son esas inscripciones del humano en la tecnología actual? Es lo que tenemos que explorar, ¿no? Por tanto, la tecnología no viene dada del cielo y nos aparece así de manera neutra. Tiene ya en su código, o está codificada a través de percepciones, de valoraciones, de prioridades que unos individuos, pero también unas organizaciones y también unas comunidades inscriben sobre esa tecnología, ¿no? Por tanto, la tecnología no es neutra y aparece para que los humanos decidamos qué hacemos con ella, sino que es una relación mucho más ambivalente y compleja y bidireccional, ¿no? O sea, la contribución principal a la que haces con tu proyecto, precisamente esto, ¿no? Lo que me has contado ahora, sería tu contribución. Sí, o sea, yo lo que intento, no sé, a veces, no sé si es hacer de abogado del diablo. Yo creo que lo que intento es, precisamente, quiero decir, yo no soy tecnólogo, pero me interesan las ciudades, me interesa la sostenibilidad, me interesa el mundo, me interesa el saber, y yo estoy empeñado en que compartamos esos saberes y hagamos de la realidad una lectura mucho más compleja que si solo la miramos desde un determinado punto de vista. Sobre todo porque mi principal objetivo es no equivocarnos, o que nos equivoquemos lo menos posible, porque si no, dentro de unos años, o a lo mejor ya hoy, será demasiado tarde, y tampoco me gusta ponerme catastrofista, pero las tecnologías de las que estamos hablando son tecnologías de control, son tecnologías también de seguimiento, son tecnologías muy delicadas que cambian nuestra relación con el entorno, nuestra relación con las personas. Nos hemos podido quedar en lo superficial, qué bien que estamos todos conectados a través de las redes sociales, y poco tiempo después descubrimos que esas redes sociales son un mecanismo hipercomplejo de ingeniería social para cambiar los estados de opinión, incluso en democracias abiertas, y hasta poder intervenir en resultados electorales, ¿no? Y eso que nos ha pasado, qué bien que estamos todos aquí entretenidos con Facebook, con Twitter y demás, descubrimos que en el fondo son herramientas muy poderosas que pueden estar cambiando nuestra percepción de la realidad. Y, de nuevo, sin ponerme catastrofista, creo que tenemos que hacer mucho más empeño social en descubrir de qué estamos hablando y cuáles son los peligros, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar en una visión buenista, felicista y solucionista de unas tecnologías que seguramente van a ser son más discutibles de lo que a veces parecen. Cuando me invitaron a estar aquí y viendo el programa, yo creo que es un concentrador como pocos de muchos proyectos, hablaban de 80, no sé, da igual el número, pero aquí se han reunido muchos proyectos que yo creo que las jornadas, o sea, hacen que las jornadas sirvan como toma de temperatura o termómetro de lo que está pasando a nivel municipal en muchas ciudades o territorios incluso, o espacios más pequeños o menos urbanos, pero cosas que están pasando hoy y que tienen que ver con cambios de modelo, con cambios de forma de pensar, con reorganizar las formas de otra manera, ¿no? Y es además una visión muy amplia, ¿no? Desde los modelos energéticos, los modelos de consumo, las nuevas formas de participación, la relación con la tecnología. Yo creo que es una variedad de temas que están muy cerca de la agenda municipalista actual, ¿no? Realmente vamos a tomarnos en serio los problemas de fondo de las ciudades, no más allá de los grandes lemas o de
las grandes ideas, sino en lo concreto. Si estamos hablando de cambios profundos en el modelo, tenemos que entrar en cuestiones como los servicios básicos de agua o de energía, tenemos que hablar de modelos o de patrones de consumo y de producción, y creo que las jornadas creo que son eso, una buena concentración de diferentes proyectos que nos hablan de realidades y no solo de ideas o de vocaciones de cambio, sino de cosas concretas, palpables, que están intentando construir otras alternativas. Yo creo que he estado aquí, he estado en Etopía 3 veces y siempre pienso que es una gran oportunidad para una ciudad como Zaragoza, porque creo que tiene alrededor una dinámica, bueno, visto desde fuera, creo que tiene todavía un potencial a alcanzar mucho más fuerte que el Estado a día de hoy, o de lo que es a día de hoy. También visto desde fuera, yo creo que no tanto Etopía, o sea, Etopía como plasmación de una vocación de la ciudad y sobre todo los servicios de innovación, de la gente que ha estado alrededor de la transformación de la ciudad, es la visualización de muchos proyectos que están sucediendo en la ciudad. A lo mejor no en Etopía, o a lo mejor ni siquiera han pasado en Etopía, pero a través Etopía sí que lo entiendo como el espacio físico que ha servido de conexión de muchas personas que han venido por aquí, han pasado, a lo mejor han encontrado aquí el punto de reunión, o a lo mejor ni siquiera han pasado, pero sí que representa una vinculación con el tejido asociativo, con el tejido colaborativo, con los espacios de oportunidad, con comunidades de práctica que han existido, que existían y que existen y que están floreciendo en la ciudad y que tienen que ver con proyectos de transformación para la ciudad, en materia urbanística, de participación, no sé. Y eso lo digo visto desde fuera, ¿no? Reconociendo que en Zaragoza, a día de hoy, desde hace ya unos años, están pasando muchas cosas que resultan interesantes para otros entornos. La tecnología es la respuesta, pero ¿cuál era la pregunta? ¿No? Que es un poco así, lo dijo Cedric Price, un arquitecto un poco iconoclasta de los 60, 70, ¿no? Y creo que en el fondo resume o trata de resumir un poco la posición que tenemos que tener sobre la innovación tecnológica aplicada a la ciudad y a la vida, ¿no? Bueno, pues nos dicen que todas estas tecnologías nos ofrecen una solución, pero todavía no nos habíamos hecho, o igual no nos hemos hecho las preguntas correctas, a lo mejor ni siquiera nos habíamos preguntado para qué queríamos una solución, ¿no? Y yo creo que necesitamos un mundo más de preguntas más que de soluciones.